Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mundos Psicólogos, un espacio en el que exploramos temas relacionados con salud mental y bienestar emocional. Hoy tenemos un episodio muy especial y es que por el Día Internacional del TDAH vamos a centrarnos en una realidad cada vez más presente, pero que aún está rodeada de muchos mitos y mucho desconocimiento. Para ello contamos con la psicóloga y profesional Rosalía Pérez Ruiz. Ella es psicóloga general sanitaria y especializada en trauma complejo y neurodivergencias como TDA o TEA. Con ella desmontaremos estos mitos, profundizaremos en el diagnóstico y abordaremos el impacto que tiene esta condición en el día a día de las personas que lo viven. Comenzamos. Primero de todo, Rosalía, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros y con nosotras y sobre todo por lo que viene, que estoy segura que va a ser un episodio que va a ayudar muchísimo a muchos de nuestros oyentes, porque al final es una realidad que está cada día más presente y a la que también se le está dando más visibilidad. Y para comenzar, me gustaría preguntarte cómo podemos definir el TDAH y de una forma que sea clara y accesible para el oyente, porque siento que es una idea que a veces se queda como muy confusa y que hay muchísimo estigma alrededor de esto. Vale, pues bueno, si empezamos un poquito según el manual de diagnóstico y estadístico, pues un poco de trastornos mentales, el DSM-5. Bueno, las siglas del TDAH se definen como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, creo sinceramente, y con muchos estudios también que respaldan esto, que no es así como tal, sino que realmente es un neurotipo. ¿Qué quiere decir esto? Una condición neurobiológica a nivel de desarrollo que Ujú. conlleva modificaciones en áreas cerebrales muy concretas, eh, que realmente pues, pueden llevar a disfunción ejecutiva, a problemas a la hora, sobre todo, de monitorear la atención alternante. No es que realmente haya, por así decirlo, pues un déficit de atención como tal, y también a la hora de mantener bueno, la atención sostenida. También hay dificultades en esto. Por otro lado, también esa hiperactividad, no en todos los casos Ujú. se da. Podemos hablar de un TDA o podemos hablar de un TDAH. Y la hiperactividad no implica que siempre tenga que ser motora, sino que realmente puede ser motora o puede ser también mental, que es algo que es muy frecuente también, por ejemplo, en altas capacidades. Oh, qué interesante. Y una cuestión que nos suele llegar bastante o que se ve, yo creo que también el tema de redes sociales lo ha puesto bastante sobre la mesa, y es la diferencia entre el diagnóstico en la infancia o el diagnóstico en la adultez, porque hay muchísimas personas adultas que sienten como que descubren, que saben o son conscientes de esta realidad o que les llega un diagnóstico de manera tardía. ¿Por qué crees que pasa esto o por qué realmente pasa esto o si realmente es así? Bueno, al final tienes toda la razón, es que se descubre, ¿no? La palabra es esta de que se descubre sobre todo cuando se es más mayor. Yo creo que una parte aquí muy importante es sobre todo el enmascaramiento, por el hecho a lo mejor Mm. de ver, el hecho a lo mejor de evitar pues, posibles traumas a la hora, por ejemplo, de relacionarse o a la hora de vincularse con, al final tapamos mucho a lo largo de nuestra vida y es lo que se conoce como eso, ¿no? Como enmascaramiento. Por otro lado, también los signos son mucho más notorios en niños. Al final son mucho más impulsivos, son mucho más inquietos y aparte también se mueven constantemente. Las explosiones de ira pues, son más notorias. Hay mucha más dificultad para quedarse quieto, correr más. Saltan mucho más, también hablan más, que esto ocurre también con las niñas, pero bueno, sobre todo se diagnostica mucho más también en niños, porque aparte de que los signos son mucho más visibles, también el estudio siempre ha sido, pues, se ha centrado más pues, en el género masculino. Mm. Eh, el género femenino siempre ha quedado un poquito de lado. Y por otro lado también, aparte de que haya quedado de lado, es que los síntomas también en niñas son mucho menos visibles. Al final pueden parecer distraídas, pueden parecer desorganizadas, olvidadizas, y muchas veces la hiperactividad es verbal. Esto de la verborrea, de Mm. hablar, de rellenar todos los espacios, pues es mucho más típico en niñas. También existe mucha más dificultad a la hora, por ejemplo, de establecer o de entablar relaciones, de mantener amistades, y también hay mucha más propensión a tener menor autoestima, a síntomas a lo mejor de ansiedad y síntomas también relacionados con la depresión. ¿Qué ocurre con esto? Que es que está de moda ahora, que Mm. al final hay un boom y ahora todos somos neurodivergentes y bueno,
Yo lo que creo es que ahora pues existe mayor conocimiento, mayor sensibilidad y creo que también pues cada vez, gracias a Dios y lo que queda, hay mucha sensibilización y mucha especialización a la hora de valorar las neurodivergencias. Por otro lado, también pienso que hay muchos adultos que sienten miedo, Ujú. pero creo que puede sentirse como un alivio a la hora de reconocer el diagnóstico porque se deja de ver como fallos, se deja de ver como cosas a lo mejor que pueden ser carencias, sino que los Mm. síntomas al final son como una explicación, ¿no? De todas las cosas a lo mejor que nos pueden costar un poquito más y es muy importante sobre todo a la hora de conocerse a uno mismo y sobre todo de reconocerse. Me avanzo un poco en otra pregunta al hilo justo de lo que estás hablando y es que a menudo se habla de que el TDA, del TDA como un trastorno, que son niños inquietos, adultos despistados, como que siento que se marcan muchas etiquetas a las personas que viven con estas neurodivergencias. Me gustaría preguntarte qué otros mitos o simplificaciones crees que se ven con muchísima frecuencia y por qué es tan importante corregirlos, porque creo que deberíamos trabajar mucho a nivel social, ¿no? Cómo dejar de utilizar estas etiquetas para marcar a las personas que están viviendo este tipo de realidad. Pues creo sinceramente que al final no se trata tanto de estas frases, ¿no? De tenerlo como un poco como una guía para poder valorar si es, si no se es, y sobre todo desde un lenguaje que es muy prioritativo, es un lenguaje Ujú. que es achacante. Incluso en los test también hay preguntas pues, que también lo valoran desde ese punto. Yo creo sinceramente que sobre todo tener una mirada abierta, poderlo ver como que realmente que es que una neurodivergencia no es un trastorno, que es difícil verlo porque al final en el DSM-5 y en todo lo que hay, pues sobre todo a nivel de lecturas que son más clínicas, al final se presentan todos los sitios como un trastorno que realmente no es, ¿no? De como lo veíamos un poco al principio, sobre todo a nivel de neurotipo. Por otro lado, también al final sí que forma parte de la personalidad, Ujú. pero no es algo, no es una etiqueta que realmente a lo mejor lo pueda definir. O sea, al final Exacto. tú puedes tener autismo, puedes tener TDAH, pero no te presentas de hola, soy Esther con autismo, ni hola, soy Esther y vengo con TDAH, ¿no? Es una Totalmente. concebir la vida de una forma totalmente diferente, vivirlo de una forma pues que al final también la palabra intensa está muy mal vista y al final Total. también de verlo de una forma muy bonita la vida, ¿no? De sentirlo mucho más, de vivirlo más, que tiene, por supuesto, sus pros y sus contras, pero creo que sobre todo la aceptación, el hecho de abrazar un poco el diagnóstico, no ponerle ya directamente la traba porque lleve antes la palabra trastorno, sino directamente de abrazarlo un poquito y, oye, darle un poco cabida de puede ser que sí, puede ser que no, pero no de primeras como poner esto, porque al final podemos tener muchos síntomas, pues a nivel sobre todo de, pues, de esto, de estar inquietos o de ¿esto me convierte en una persona con TDAH? Seguramente no. Pero de la misma forma que a lo mejor pues, nos puede doler la cabeza y de forma a lo mejor más puntual y no por ello tenemos a lo mejor una migraña crónica y a lo mejor tenemos un pico de glucosa muy alto y otro a lo mejor muy bajo y no tenemos a lo mejor pues diabetes, pues en esto es un poco lo mismo, no podemos generalizar, ¿no? No podemos hacerlo esto como una moda cuando realmente hay personas que de verdad lo están sufriendo un montón y que les puede ayudar mucho, sobre todo el diagnóstico. Me gusta mucho esto que dices de la mirada abierta porque al final creo que es bastante aplicable a todo en la vida, pero sobre todo cuando hablamos de las relaciones y las interacciones sociales. Y un poco al hilo de esto me gustaría preguntarte, porque al final creo que también es bastante importante el entorno en cualquiera de las realidades, pero ¿de qué manera puede influir el entorno tanto familiar, tanto laboral, amistad, bueno, todos nuestros vínculos, en el bienestar emocional de una persona o sea, que vive con estas neurodivergencias? ¿Qué papel juega la validación o el desconocimiento de nuestro entorno en el día a día en estos casos? Creo sinceramente que esta pregunta es súper importante porque Mm. al final creemos que realmente es la personita la que tiene todas las herramientas y todas las soluciones o sobre la que nos tenemos que centrar, pero te diría que quizá lo más importante es el hecho de recibir o de sentirse validado, de sentirse visto, de sentir que realmente pues que sobre todo hay una comprensión un poquito más externa. Hasta hace relativamente poco el TDAH no tenía una concepción tan positiva como la tenemos ahora y tristemente el autismo sigue sin tenerla. Tienen una concepción que es muchísimo más negativa de lo que debería ser y el espectro, tanto en el TDAH como en el autismo, de verdad es súper amplio. No nos podemos centrar solamente en plan en tres niveles o en tres tipos a lo mejor de TDAH, ¿no?
Creo sinceramente que eso, validar es la base. La regulación emocional muchísimas veces está ligada también a esta validación externa y sobre todo pues esa sensación de soporte, esa sensación de colchoncito, de calor, de saber en plan que me caigo y me puedo caer con seguridad y estoy bien. Sobre todo pues en los casos en los que son más niños y están pues creciendo, creando esa personalidad, esa identidad y que al final es pues sentirse seguro, ¿no? Esa seguridad que le va a acompañar toda la vida. Me encantaría hacer un llamamiento una vez más para evitar entrar en las fases de todos somos un poco TDAH, un poco autistas, porque sobre todo al final, para entender un poco mejor como el cambio de pensamiento de una persona neurodivergente, me gustaría validar un poco y valorar un poco la idea de que al final a todos nos enseñan a escribir en cuadernillo rubio y todos seguimos en plan, por así decirlo, como la misma guía y todos lo vamos en plan haciendo tal y a todos nos enseñan a escribir de la misma forma. Y sin embargo, pues hay personas que, bueno, yo creo que a todos nos pasa que ninguno escribimos como lo que aprendemos en el cuadernillo rubio. Cada uno tiene su letra, cada uno tiene su personalidad, su esencia, su... Entonces, dentro de todo esto, a mí me parece que una persona neurodivergente también sería un poco explicarlo desde el punto de que nunca se va a levantar 2 días seguidos con la misma letra. O sea, al final, pues haciendo modificaciones y seguramente pues a lo mejor tú vas pasando páginas de su cuadernillo y a lo mejor por un lado está escrito de una manera, por otro de otra forma, con letras más grandes, más pequeñas, pero que nunca va a ser, por así decirlo, como 2 días iguales. Siempre va a haber como alguna modificación. Interesante, totalmente, que al final cada individuo o sea, tiene su propia identidad y totalmente al final es algo con lo que yo creo que tenemos todavía mucho aprendizaje por delante las personas que vivimos con otras personas que viven estas realidades 100%. Al final es aprendizaje y como bien lo repito, es que me gusta mucho la frase de mirada abierta porque es muy necesario para no etiquetar y no encallarnos y sobre todo ayudar. Em, te lanzo otra pregunta que me parece también bastante interesante y que creo que también tiene mucho que ver con el tema del autodiagnóstico y que creo, como acabas de decir, ¿no? El tema de las etiquetas de, ay, sí, todos somos un poco neurodivergentes o todos tenemos un poco de TDA porque somos... Em, pasa mucho y yo creo que, al igual que las redes sociales han ayudado mucho a poner o sea, a dar un poco de claridad a este tipo de realidades, también, en cierto modo, también pueden haber ayudado a que estos mensajes hayan normalizado, ¿no? Estas etiquetas. Y al hilo un poco de esto, veo mucho en redes sociales este tipo de autodiagnóstico y de que también la gente dice, ay, si tengo TDA, pues también tengo que tener, no sé, otro tipo de neurodivergencias. La gente se autodiagnostica con muchísima frecuencia. O sea, ¿qué podemos hacer para huir de este autodiagnóstico? O sea, desde la psicología y desde tu ojo clínico y experto, em, ¿cómo podemos hacer para dejar de hacer esto? Porque es una realidad, o sea, es increíble si te metes a lo mejor en Instagram o en cualquier otra red social, como de repente todo el mundo lanza este tipo de mensajes y tú te quedas como, hey, que no, le quitan para mí, la real importancia que tiene esto. No sé, o sea, me gustaría conocer tu opinión porque creo que es un tema bastante interesante. Yo creo sinceramente que las redes sociales hacen muchísimo daño. Creo sinceramente que no todo se puede englobar a un momento de skincare, de hacer en plan, pues hablar en plan sobre todo esto, Ujú. con una libertad tan grande. Pero aquí tengo un poco emociones un poco encontradas, porque por un lado sí que me parece necesario el hecho de ir valorando, de ir buscando cada uno, de, ostras, esto me resuena un poquito, ¿no? Por lo que decimos también, Exacto. Mm. esto y de, mira, esto me resuena, o esto tal, o pero al final volvemos a repetir, o sea, el TDAH es muchísimo más que el hecho a lo mejor de estar inquieto, que el hecho a lo mejor de tener a lo mejor pues esa ansiedad o de tener a lo mejor pues pensamientos todo el rato fluctuantes que entran en la mente y unos aparecen en plan súper ligados unos con otros o no. A lo mejor estoy pensando en una cosa y me viene otra que no tiene nada que ver. Pero claro, al final podemos estar hablando de muchas cosas que están, bueno, que ocurren también con el TDAH y no siempre se puede hablar en plan de un diagnóstico como tal. Hay pruebas que realmente sí que lo pueden valorar de una forma pues bastante prudente, sobre todo pues a lo mejor en autismo. Hay pruebas que Ujú. son públicas y que están también online. Pero en esto yo sobre todo invitaría mucho a la gente de que de verdad valoraran un diagnóstico que fuera multidisciplinar.
no solamente a nivel de psicólogos, de verdad, sino que hubiera en plan más especialización, sobre todo en el tema de TDAH, porque puede estar interfiriendo algunas condiciones que a lo mejor pueda ser médica, como por ejemplo pues, niveles de glucemia, que puede haber pues, una hiperglucemia o una hipoglucemia, de la misma forma que a lo mejor problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, que explicarían también mucho porque a lo mejor nos sentimos más fatigados o nos sentimos muy hiperactivos y demás. Entonces, valorar esto, valorarlo también a nivel en plan de psicólogo. Cuando hay niños pequeños, psicopedagogo súper importante. Y luego también en muchos casos valorarlo también de forma conjunta con un psiquiatra. Pero en esto tienes toda la razón que realmente cuando se pone de tema, o sea, de moda un tema, al final tema y todo el mundo tenemos todos los conocimientos del mundo y todo es total, yo creo que desde un enfoque mucho más humilde y dejarnos en plan ayudar y unos con otros se puede llegar muchísimo más lejos que imponer el criterio de lo hacemos en plan fenomenal y sabemos muchísimo, sino andarnos con muchísimo cuidado y mucho ojo porque hay muchas personitas detrás de la pantalla y se nos olvida que muchas veces son jóvenes que están en periodo Total, de esa identidad. totalmente. Y ya yéndome un poco más al ámbito, bueno, al ámbito profesional, tú como psicóloga, ¿qué tipo de acompañamiento psicológico crees que necesitan las personas que atraviesan estas realidades? Porque realmente creo que al final es un desafío el día a día de una persona que vive este tipo de neurodivergencia, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel académico, en muchos aspectos, ¿no? Desde la psicología, ¿cuáles son las herramientas o enfoques que crees que son más necesarios para poder ayudar a este tipo de personas que viven esta realidad? Sobre todo, mira, lo primero va a hacer como mucho descarte. O sea, yo creo que realmente todos los nudos que existen, sobre todo debajo del TDAH, Mm, no suele ser un TDAH a nivel de sintomatología pura. Siempre hay como que desmenuzar todos los nudos que hay por debajo, pues por ejemplo, pues puede haber rasgos de depresión, puede haber rasgos de ansiedad, puede haber muchísimas cosas subyacentes que realmente cuando se van entendiendo y se van desmenuzando, al final sí que se consiguen esos rasgos puros, pero muchas veces están bueno, contaminados por otras condiciones psicológicas que realmente también son comórbidas con ello, ¿no? Por otro lado, también me he encontrado mucho pues, en trauma complejo. Al final, sí que la línea entre trauma complejo y TDAH es sumamente fina, es muy, muy, muy delgadita y muchas veces se confunde. O sea, al final yo puedo tener pensamientos muy recurrentes o puedo tener la cabeza pues, siempre con preocupaciones. También hay algo que es muy típico en TDAH, que también es muy típico en trauma complejo, que es como, por ejemplo, lo de la disforia por miedo al rechazo. El hecho a lo mejor de tener miedo a que me rechacen, de sentirme solo, de estar siempre con la idea de qué sensación se habrá llevado el otro de mí, con qué idea se habrá quedado, y si a lo mejor no me vuelven a llamar, y si a lo mejor estoy siendo muy pesado con este tema, y si a lo mejor no he hecho lo correcto. Entonces, dentro de todo esto hay problemas, pues, sobre todo en la gestión emocional, en la regulación emocional, pero también condicionadas por este miedo que también está muy, muy visto también en trauma. También los pensamientos en automático. Al final en estos son muy, 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 muy característicos en tema de TDAH. Esa actividad un poquito pues, inquieta o bastante inquieta, sobre todo lo relacionado con lo motor y esas dificultades también para mantener la mente en blanco. Son aspectos que realmente son muy relevantes, que ahí canta un poco y que dices, jolín, puede ser, ¿no? De todas formas, yo creo que valorar esa coexistencia de ese cuadro a lo mejor psicológico que es subyacente y luego, por otro lado, tener muy en cuenta, pues sobre todo cuando una persona pues está en su mundo o que quizá a lo mejor pues tiene olvidos y despistes frecuentes o que comete errores por descuidos tontos que dices, pues, ¿y cómo se me ha podido ir? Al final, sobre todo desde la validación, desde el acompañamiento y desde el visualizarle y reflejarle que realmente no son fallos, que es algo que puede ocurrir perfectamente, pero sobre todo acompañar en el tema de autoestima, en el tema de regulación emocional, en el hecho sobre todo de canalizar esa ansiedad, sobre todo pues tanto en trauma, lo prioritario es esa regulación. Y a partir de ahí enseñarle una serie de herramientas a nivel de planificación, de gestión un poco de todas las problemáticas que pueda tener en su día a día, de ir valorando también cómo le afecta y a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer, sobre todo de forma individualizada a cada uno, no seguir el típico patrón de que hacer esto a nivel en plan ABC, sino un poco desde el abordaje individual que nos han enseñado desde siempre, llevarlo a cabo de verdad y a cada persona pues darle en plan una serie de herramientas que fluyan más con el mismo. Totalmente de acuerdo. Al final es un poco también lo que veníamos diciendo, ¿no? La individualidad de cada uno y que cada caso es único. Y que por eso mismo el abordaje también tiene que ser completamente adaptado a cada persona.
Me gusta mucho y me quedo mucho con el mensaje que envías, porque lo veo bastante, bastante, no quiero decir esperanzador, porque al final no es una realidad, quiero decirte que necesita esperanza, sino que necesita de diagnóstico y que necesita de clínica y profesionalidad y de profesionales como tú. Y me gustaría para cerrar un poco este capítulo, Rosalía, que mandaras algún mensaje a aquellas personas que cree que pueden estar necesitándolo o que crees que nos están escuchando y están diciendo, uy, ¿qué puedo hacer? No me atrevo, no sé por dónde empezar, no estoy seguro, segura de si yo tal. ¿Qué mensaje le dirías a alguien que puede estar sospechando que a lo mejor convive con este tipo de neurodivergencia o que la vive? ¿Y cómo podemos ayudar? Pues yo usaría una frase que me dijeron a mí hace no mucho tiempo, que era un poco desde el punto de imaginarnos un oso polar en un Ártico, todo blanco, el polo también súper blanquito y tal, y la capacidad que tenía de estar a gusto, de estar en plan en su zona de confort, de estar tranquilo, y sin embargo imaginarnos a ese mismo oso polar llevándolo a un desierto y comprándonos sobre todo ese contraste de, sobre todo a nivel de colores, de ese oso blanco y todo el desierto, pues en plan de rojizo y de tal. Seguramente si tú llevas a un oso polar a un desierto, al final ese oso polar termine pues pasando mal, termine sufriendo, termine por no adaptarse, incluso hasta el punto de pues condiciones que sean un poquito peores. Pero vuelve a llevar en plan a ese oso polar, a ese medio, a ese hábitat a nivel pues sobre todo de los polos, ¿no? Eh, una persona neurodivergente tiene mayor propensión, sobre todo a la hora de sufrir trauma. Trauma relacional, trauma también pues, complejo, trauma también a la hora pues, incluso de desarrollo de identidad propia. Y por eso precisamente pues, las personas suelen camuflar muchísimo estos síntomas para intentar formar parte, para intentar sentirnos parte de, porque al final pues, bueno, son personas, como humanos y como animales, tenemos en plan esa necesidad de coexistir en plan con otros de nuestra misma Mm. especie. Entonces, en eso, pues al final, yo creo que de la misma forma que una persona neurodivergente, desde este enmascaramiento, desde esta necesidad de pertenecer y todos los traumas que atraviesa a lo largo de tu vida, ha intentado ajustarse un poco a la sociedad, creo que no lo tenemos que visualizar desde dos guerrillas diferentes de bando neurotípico y bando neurodivergente, sino un poco desde el punto de intentar pues, ir un poquito todos a la misma, de ajustarnos también desde un entorno pues, neurotípico también a estas personas que son neurodivergentes y que realmente lo están pidiendo un poquito a gritos. Y realmente en esto creo que no nos costaría tanto hacer como un poco de esa cabida para que realmente pues, se puedan sentir igual de a gustos que nos gustaría a nosotros. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Rosalía. Me ha encantado hablar contigo. De hecho, se me queda corto. Seguramente podremos hacer otro capitulito hablando un poquito más de esto porque me parece un tema que ya te digo que resuena muchísimo hoy en día y estoy segurísima de que has ayudado o has arrojado muchísima luz a nuestros oyentes. Muchas gracias, te lo repito, por acompañarnos y ofrecernos esta visión tan clara, cercana y sobre todo profesional de un tema tan complejo. Y muchísimas gracias a nuestros oyentes, una vez más, por confiar en nosotros y por acompañarnos en este capítulo, hoy dedicado a neurodivergencias. Nos vemos en el próximo capítulo y muchísimas gracias a todos.